Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Este video corresponde a una entrevista exclusiva realizada en el año 2015 por Robert Cowell, periodista especializado en investigaciones poco convencionales. La grabación jamás fue transmitida oficialmente. Una sola llamada telefónica bastó para que grandes medios como CNN desistieran de darle seguimiento. Para muchos, Boyd Bushman era simplemente un hombre buscando atención, un loco entre científicos. Sin embargo, esta conversación inédita revela un motivo profundo que lo llevó a romper décadas de silencio, mientras trabajaba para el Área 51. Robert Cowell. Señor Bushman, gracias por aceptar esta entrevista. Para comenzar, ¿por qué decide hablar ahora, después de tantos años guardando silencio? Boyd Bushman. Gracias, Robert. La verdad, no es una decisión sencilla ni tomada a la ligera. He mantenido esto oculto por décadas, por miedo, lealtad y porque sentía que nadie entendería. Pero todo cambió hace poco, el día que regresé a mi casa y encontré que había sido saqueada de una manera muy particular. No fue un robo común. No hubo caos ni violencia. Nada estaba desordenado, pero algunas cosas habían desaparecido. Mi computadora personal, donde guardaba años de trabajo, varios discos duros con documentos técnicos, y también mis cajas fuertes, esas donde no había joyas o grandes sumas de dinero, pero que contenían apuntes y fotos que nadie debía ver. Lo que siguió fue aún más desconcertante. Intenté acceder a mis respaldos en la nube, confiando en que al menos allí la información estaría segura, pero no existían. No era un problema de contraseñas o bloqueos, simplemente habían sido eliminados. Las cuentas asociadas, mis correos antiguos, todo borrado sin dejar rastro. Google, Dropbox, nada. Como si alguien hubiera decidido borrarme digitalmente del planeta. No denuncié el robo, no llamé a la policía. Sabía perfectamente lo que significaba. No era vandalismo ni delincuencia común. Era un mensaje, una advertencia clara. Y lo he visto antes, en colegas que trabajaron en proyectos confidenciales similares. Cuando quieren que guardes silencio, no te matan ni te hacen desaparecer a la vista. Te borran, te hacen invisible. Así operan. Durante 2 días me encerré en mi casa. No contestaba llamadas ni mensajes. Fue un tiempo para ordenar mi mente y enfrentar lo que ese acto representaba. Finalmente fui al médico. Todo esto ocurrió en el marco de estar esperando un examen médico. La gran organización que busca silenciarme tenía miedo de que hiciera algo loco antes de morir. O quizá que mis conocimientos cayeran en manos de alguien que los pudiera difundir. El caso es que el médico me dijo algo que ya esperaba. Me queda menos de 1 año de vida. Fue entonces cuando comprendí que ya no tenía nada que perder, que el miedo a las consecuencias era más pequeño que la necesidad de contar lo que sabía. Decidí que, si iba a morir, no quería hacerlo cargando un secreto que podría cambiarlo todo. Entiendo. Se refiere a que, tras ese momento, ¿decidió compartir lo que antes guardaba en secreto? Exactamente. A veces uno vive atrapado en el silencio, creyendo que proteger la verdad es la mejor forma de protegerse a sí mismo y a otros. Pero después de que me borraran todo, supe que el silencio también puede ser una condena. No puedo ofrecer documentos ni pruebas físicas. No tengo videos ni fotografías. Me han despojado de todo eso. Solo me queda mi palabra y esta historia. Y sé que muchos no me creerán. Pero si nadie habla, el conocimiento se pierde, y eso sería peor. Lo que acaba de contar, señor Bushman,
Es alarmante. Pero siendo directo, ¿por qué cree que lo quieren silenciar? ¿Qué es lo que sabe y que alguien no quiere que usted revele? Si me lo permite, Robert, prefiero ir por partes. Hay mucha información y no quisiera confundir, pero estoy dispuesto a contar lo que pueda, paso a paso. Por supuesto, tome el tiempo que necesite. Bien. Para empezar, mi carrera en la industria aeroespacial comenzó antes de que me asignaran al Área 51. En los años 70, trabajé en la División de Ingeniería Electrónica, especializándome en comunicaciones espaciales y sistemas de control, principalmente para naves y satélites convencionales. Eso fue en Lockheed Martin, en proyectos relacionados con la NASA y el Departamento de Defensa. Mi ingreso al Área 51 se dio más adelante, cuando algunos de los sistemas que desarrollamos empezaron a aplicarse en plataformas no convencionales. Fue entonces que me reclutaron para colaborar en ese lugar, aunque al principio, oficialmente no sabíamos que era el Área 51. Solo sabíamos que el acceso era restringido y que las reglas eran distintas. Pero con los años, especialmente en la década de los 90, empecé a involucrarme en proyectos que no tenían nada que ver con las misiones comunes. Era como si trabajáramos en otro nivel, uno oculto, donde la información era fragmentada y solo entregada a quienes tenían la necesidad de saber. ¿Podría describir ese otro nivel? ¿De qué proyectos se trataba? Algunos de ellos estaban relacionados con fenómenos que el gobierno oficialmente no reconocía. Por ejemplo, había investigaciones sobre objetos voladores no identificados, estudios de materiales que no correspondían a nada conocido en nuestra tabla periódica, y análisis de tecnologías que parecían mucho más avanzadas que cualquier invento humano. No voy a mentir, al principio era escéptico, pero con el tiempo vi cosas que cambiaron mi percepción. Uno de los momentos más impactantes fue cuando tuve acceso a un laboratorio donde se estudiaban muestras supuestamente recogidas de objetos que no pertenecían a este mundo. No era solo cuestión de apariencia. Esas muestras tenían propiedades que desafiaban las leyes físicas tal como las entendemos. ¿Cómo qué propiedades? Por ejemplo, un metal que no podía ser rayado ni derretido con calor intenso. Se comportaba de manera extraña ante campos magnéticos y eléctricos. Era como si tuviera una inteligencia propia, adaptándose a las condiciones para protegerse. En otro caso, vi dispositivos que emitían señales de radio en frecuencias que ningún equipo terrenal podía captar normalmente. Había algo en esos aparatos que parecía diseñado para comunicarse más allá del espectro humano. ¿Cuánto tiempo trabajó en estos proyectos? Durante aproximadamente 10 años, hasta que me asignaron a otro departamento. Pero incluso después, seguí teniendo acceso limitado a ciertas áreas y documentos clasificados. Sabía que estaba tratando con información altamente sensible. Por eso, guardé silencio tanto tiempo. ¿Qué era lo que le preocupaba más al trabajar en estos programas? La sensación de que había una verdad mucho más grande y que el público solo veía la punta del iceberg, pero también que esa verdad estaba siendo controlada por un pequeño grupo, con intereses que no siempre eran claros. Además, la presión para no hablar era inmensa. No solo legal, sino personal. Muchos colegas que intentaron filtrar información terminaron perdiendo sus carreras, o peor. Recuerdo un caso particular. Un amigo cercano, quien después de expresar dudas y tratar de hablar con superiores, fue despedido sin explicaciones y desapareció de la comunidad científica. Nunca supe qué fue de él. Usted habla de secretos y presión. ¿Siente que hubo amenazas directas contra usted? No puedo decir que recibí amenazas explícitas, pero el robo de mis pertenencias y la eliminación digital fueron un claro mensaje. No necesitaban decírmelo en persona. Cuando haces este tipo de trabajo, aprendes a leer entre líneas. Y créame, no es la primera vez que veo algo así. Hay métodos sofisticados para asegurarse de que la información no salga. Entiendo.
¿qué es lo que más le impactó durante su trabajo en el Área 51? ¿Algún evento o descubrimiento que lo haya marcado personalmente? Sí, hubo un evento que nunca pude olvidar. En uno de los hangares secretos, pude observar un objeto que no encajaba en ninguna categoría conocida. Un artefacto pequeño, de forma ovalada, cubierto por una superficie metálica suave, sin remaches ni uniones visibles. Cuando lo tocamos, emitió una vibración leve, casi como si respondiera a nuestra presencia. Un científico del grupo intentó abrirlo, pero sin éxito. Parecía estar cerrado herméticamente, y cualquier intento de manipulación hacía que el objeto cambiara de temperatura. Pero lo que más me sorprendió fue cuando uno de los expertos detectó una señal proveniente de ese artefacto. No era una frecuencia normal, sino algo que parecía un código complejo, repetitivo, y que duró horas. No sabíamos si era una comunicación, un mensaje o un simple mecanismo interno, pero fue una experiencia que me hizo cuestionar la naturaleza misma de lo que estábamos estudiando. ¿Alguna vez se le permitió estudiar ese artefacto más a fondo? No, después de unos meses, el objeto fue retirado y enviado a una instalación aún más secreta. No tuve acceso a él nuevamente. Señor Bushman, cuando menciona que el artefacto fue enviado a otra instalación, ¿a qué lugar se refiere exactamente? ¿Esa instalación era parte del mismo complejo o estaba completamente separada del Área 51? No era parte del mismo complejo. Y eso es lo que muchos no entienden. El Área 51 es apenas la fachada. Hay otros niveles, otras instalaciones, otros nombres. Algunos los conozco, otros solo los escuché en rumores entre colegas, y muchos simplemente no tienen nombre. Pero a la que fue enviado ese artefacto en particular, bueno, esa era distinta. Nunca la visité físicamente, pero trabajé en proyectos cuyos resultados eran enviados allí. El nombre oficial nunca lo escuché, al menos no de forma directa. Se referían a ella como el anexo, o simplemente el cuarto nivel. Su ubicación, según los documentos que logré ver, estaba en una zona del desierto de Utah, cerca de una instalación de pruebas de armas que oficialmente había sido clausurada en los años 90. Pero seguía operando, con un tráfico aéreo extremadamente restringido. Y sí, lo que se almacenaba ahí, lo que se analizaba, iba más allá de cualquier cosa que yo haya conocido en el Área 51. Yo tenía autorización de nivel Q, que es de los más altos, pero incluso así, cuando se trataba del cuarto nivel, todo era compartimentalizado. Ahora, cuando digo que el Área 51 es solo la fachada, lo digo porque dentro de ella hay divisiones que el público ni siquiera sospecha. Mucha gente cree que hay una sola instalación subterránea con un pasillo lleno de puertas metálicas y científicos corriendo de un lado a otro. Nada más lejos de la realidad. Dentro del propio complejo, especialmente después de los años 80, comenzaron a organizar el trabajo en niveles sectorizados. Lo llamaban reducción de riesgo de filtración. Así surgieron internamente las llamadas áreas 52, 53 y 54. No eran instalaciones externas necesariamente, aunque en algunos casos sí, sino subdivisiones que operaban con su propio personal, protocolos y finalidades. Uno podía estar trabajando a escasos metros de otra área y no tener idea de lo que ocurría al otro lado del muro. Lo que yo supe, y esto, insisto, lo digo con reservas, porque en estos ambientes a veces te dan información falsa a propósito para rastrear filtraciones, es lo siguiente. El Área 52 era donde se llevaba a cabo la ingeniería inversa más sensible, no solo de aeronaves, sino de materiales no identificados. En una ocasión, estuve involucrado en un proyecto donde debíamos estudiar el comportamiento de ciertos metales que respondían a impulsos electromagnéticos de manera no convencional. Las muestras venían sin contexto, solo nos decían, analicen su resonancia a distintas frecuencias.
Más adelante, un colega me mostró una foto, muy brevemente, de una especie de lámina curva, semitransparente, que parecía flotar apenas se aplicaba una corriente muy específica. Nunca supe de dónde salió ni quién la fabricó, pero estoy casi seguro de que venía del Área 52. El Área 53, por otro lado, tenía otro enfoque. Era una mezcla de biotecnología y neurociencia. Algunos la apodaban la pecera, porque decían que allí se hacían pruebas en seres vivos. Nunca vi nada directamente, pero escuché rumores sobre proyectos de comunicación mente-máquina, experimentos con patrones de sueño inducido, y lo más perturbador, manipulación genética con información proveniente de fuentes desconocidas. Uno de los ingenieros con los que compartí laboratorio estuvo un mes destacado allí. Volvió pálido, callado. Le duró semanas. Dijo que habían logrado conectar una red neuronal humana a una matriz de silicio capaz de responder antes de que el pensamiento ocurriera. Era como si la máquina intuyera el comando antes de que el cerebro lo emitiera conscientemente. Pero lo que realmente me perturbaba era el Área 54. Es un lugar con acceso muy restringido, dedicado principalmente al encierro y estudio de formas de vida. No es un laboratorio tradicional ni un centro de desarrollo tecnológico, sino un espacio donde se mantienen bajo estricta vigilancia seres biológicos para su análisis y observación prolongada. Me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que estas formas de vida son de otros planetas, o simplemente vienen del espacio. Quienes trabajan ahí no interactúan directamente con estas formas de vida. La supervisión se hace a distancia, con protocolos estrictos que buscan minimizar riesgos y mantener la estabilidad del entorno. Robert Cowell. ¿Nunca pudo entrar? ¿Ni siquiera una vez? No, jamás. Pero tuve la suerte de hacer amistad con un científico que trabajaba allá, alguien que confió en mí lo suficiente como para compartir detalles que nunca saldrían a la luz pública. Él era un hombre meticuloso, reservado, pero con una profunda pasión por lo que hacía, y también con un cierto peso en la conciencia por guardar secretos tan enormes. ¿Qué tipo de secretos? El tipo que hacen que uno cuestione todo lo que creía saber sobre la vida, el universo y nuestro lugar en él. Según lo que me contó, como te había dicho, el Área 54 está destinada principalmente al encierro, estudio y observación prolongada de formas de vida que no son de origen terrestre. No hablamos solo de especímenes pequeños o microorganismos, sino de organismos biológicos complejos, algunos de los cuales podrían considerarse especies completas con su propia biología, cultura, en el sentido más básico, y evolución. ¿Puede describir alguna de esas formas de vida? Claro, mi amigo me mencionó 3 casos en particular que lo impactaron profundamente y que él consideraba representativos del tipo de seres que guardan ahí. El primero es el clásico, el que todo el mundo llama el gris, pero el suyo no era el típico cliché que imaginamos de ojos grandes y cabeza ovalada. Este gris, según él, medía poco menos de 1,20 m. Tenía una piel que parecía translúcida, casi perlada, y se podía ver a través de ella una red de venas y pequeños órganos luminosos que parecían funcionar de manera muy diferente a los humanos. Los ojos eran más bien esferas sólidas, negras, pero con un brillo interior, como si contuvieran pequeñas galaxias dentro. Su estructura ósea era mucho más ligera, y aunque el cráneo era grande, su cuello era largo y flexible, permitiéndole movimientos muy ágiles. Este ser estaba vivo, o al menos eso le parecía a mi amigo, aunque estaba en un estado que él describía como suspensión parcial, donde el organismo mantenía ciertas funciones biológicas pero sin mostrar signos evidentes de actividad consciente. La tecnología usada para su contención buscaba monitorear cada señal eléctrica o química que emitía, intentando entender si había alguna forma de comunicación o pensamiento. Según mi amigo, hubo momentos en que parecía que el gris respondía a estímulos externos,
pero siempre de forma muy sutil y enigmática. El segundo caso que me describió es mucho más perturbador. Se trata de un cadáver que estaba congelado en un sarcófago de cristal, dentro de una cámara helada. Mi amigo afirmó que era un reptiliano, o al menos eso era lo que ellos denominaban a esa especie por sus características físicas. El cuerpo medía aproximadamente 2,20 m, cubierto por una piel escamosa, que parecía una mezcla entre reptil y anfibio. Tenía manos con dedos largos y terminaciones en garras, una mandíbula prominente y ojos amarillentos, con pupilas verticales. Lo curioso de este cadáver es que, según contaban, había caído en combate, probablemente en alguna confrontación de origen desconocido, y quedó atrapado en el hielo, casi como si el frío hubiera funcionado como una especie de preservante natural. El sarcófago en que estaba guardado tenía sensores que medían la temperatura, la radiación y cualquier movimiento microscópico. Estaba claro que querían mantener ese cuerpo intacto para estudios a largo plazo, buscando quizá entender su fisiología o incluso intentar alguna forma de reanimación futura, aunque eso, por supuesto, era pura especulación. El ambiente alrededor del sarcófago era tan frío que nadie podía permanecer cerca por más de unos pocos minutos sin un traje especial. Eso suena a ciencia ficción, pero usted asegura que es real, tan real como cualquier cosa que haya visto en toda mi carrera. Mi amigo era un hombre de ciencia, no un narrador de cuentos. Por eso me tomó tanto confiar en sus testimonios. Sabía que no podía mentir sobre algo así, y tampoco lo haría. Y la tercera criatura, esa es la que más me sorprendió. Mi amigo me describió una forma de vida que ellos llamaban el navegante. Es un organismo completamente diferente a todo lo conocido. No tiene una forma fija, es más bien una entidad cambiante, capaz de modificar su estructura y tamaño a voluntad. En reposo, parecía una masa gelatinosa de varios metros de diámetro, de un color oscuro que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Pero cuando se activaba, podía formar apéndices, tentáculos y estructuras complejas, como si fuera una criatura pensante y adaptativa. Lo más fascinante es que el navegante no parecía depender del oxígeno ni de la materia orgánica convencional para sobrevivir. Emitía pulsos de energía bioeléctrica y parecía alimentarse de campos electromagnéticos o algún tipo de radiación que los científicos aún no comprendían. Se encontraba en una cámara especial, diseñada para aislarlo completamente y evitar cualquier tipo de contaminación, tanto para su protección como para la seguridad de quienes trabajaban cerca. Mi amigo me dijo que intentaban comunicarse con el navegante usando señales electrónicas y patrones de luz, pero hasta ahora no han logrado una interacción clara. Para ellos, era un misterio viviente, un ser que parecía desafiar la definición misma de vida. ¿Cómo le afectaron estos testimonios a su percepción de la realidad? Me hicieron entender que el universo es mucho más vasto y extraño de lo que nuestra ciencia y cultura han podido aceptar, que estamos apenas comenzando a rozar la superficie de lo que existe ahí afuera, y que, mientras intentamos racionalizar todo, hay cosas que simplemente no encajan en nuestro marco de comprensión. Lo que sucede en el Área 54 me hace pensar que la humanidad está conviviendo con secretos que podrían cambiarlo todo, si alguien estuviera listo para aceptarlo. Pero también hay un precio enorme en conocer esas verdades. Por eso, la vigilancia, la restricción y el silencio son absolutos. Finalmente, señor Bashman, ¿cree que algún día veremos esas verdades reveladas? No lo sé, Robert. Quizá cuando la humanidad esté preparada. Pero por ahora, creo que esas cosas están mejor bajo llave. Solo espero que alguien que escuche esta historia la considere con la mente abierta y el corazón preparado para enfrentar lo desconocido.